Bueno, buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar de diabetes mellitus tipo 2. Antes que nada, rápidamente revisión bibliográfica, up to date, los apartados relacionados con diabetes tipo 2, la guía americana del año 2020, la Diabetes Care, un primer de Nature de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 y una revisión del New England Journal of Medicine de las bases de la resistencia a la insulina. Entonces, antes que nada, para esta revisión, recomiendo que veas el video del metabolismo de carbohidratos que dejaré en el link de abajo, ya que te va a permitir entender todos los aspectos fisiológicos que permiten entender la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Muy bien, ¿cuál es la definición de la diabetes mellitus en general? Es el conjunto de situaciones patológicas que pueden llevarnos a hiperglicemia. Entonces, ¿cómo nos puede llevar el cuerpo a una hiperglicemia? Entonces puede ser o porque ocurre una situación en la que existe una resistencia a la acción de la insulina, o porque hay una secreción disminuida de la insulina, o porque hay una secreción aumentada de la hormona contrarreguladora de la insulina, que es el glucagón. Bien, entonces, ahora que estamos hablando de estos aspectos de por qué se produce la enfermedad, preguntémonos desde el inicio qué es lo que lleva a que una persona desarrolle diabetes. Entonces, todo parte de una historia natural de la enfermedad y a partir de los diversos momentos de la enfermedad, la condición en términos de insulina, glicemia y glucagón va a ser diferente. En un inicio vamos a tener una condición de mucha insulina, pero con una glicemia que todavía la podemos regular. Posteriormente vamos a pasar a un estado donde a pesar de que hay mucha insulina, no es lo suficiente para poder mantener la glicemia en sus valores necesarios, por lo tanto vamos a estar en hiperglicemia. Y finalmente una condición en la que la cantidad de insulina ya se ve disminuida porque ya ese páncreas no funciona más y por lo tanto no vamos a tener insulina y además vamos a seguir con la hiperglicemia característica de la diabetes mellitus tipo 2. Pero entonces, para que esto pueda quedar claro, vamos a ir por cada una de estas fases para lograr entender cómo se desarrolla la enfermedad. Comencemos entonces con el hiperinsulinismo euglicémico. Entonces, partamos por entender que en esta fase estamos comenzando a producir mucha más insulina en el páncreas y esa insulina que estamos produciendo de más nos sirve todavía para contener los valores de glicemia en situaciones normales. Pero ¿por qué estamos teniendo que producir más insulina? Bueno, todo viene relacionado con el factor de riesgo principal de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, que es la obesidad. Entonces, los pacientes obesos van a tener un incremento en la liberación de ácidos grasos libres en el plasma. Estos ácidos grasos libres van a viajar a través de toda la sangre para ver en qué células se depositan. Aquí está el ejemplo de una, el hepatocito. Entonces, como el ácido graso libre es un lípido, puede difundir fácilmente a través de la membrana y una vez difunde, idealmente lo que tendría que ocurrir es que entre a la mitocondria donde se desarrolle la beta oxidación y podamos obtener energía a partir de esos ácidos grasos libres. No obstante, en las personas mayores de 45 años, que es con quienes más relacionados se ve esta enfermedad, las mitocondrias ya se encuentran en un estado en el que a través de los años, por el estrés oxidativo, han comenzado a fallar. Por lo tanto, esta disfunción mitocondrial va a hacer que todos estos ácidos grasos libres que entraron se queden afuera en el citoplasma y por lo tanto ellos tengan que hacer otras vías metabólicas que van a llevar primero a la síntesis de diacilglicerol, que luego se va a convertir en triacilglicerol y se va a acumular en forma de gotas lipídicas en ese hepatocito. El problema es que este diacilglicerol es capaz de inhibir una enzima que se llama la proteinquinasa C epsilon. Esta proteinquinasa C epsilon, en condiciones normales, su trabajo es inhibir al receptor de insulina. Pero entonces, por culpa de este ácido graso libre, estamos teniendo un incremento indiscriminado de la función de esta proteinquinasa C epsilon. Por lo tanto, el receptor de insulina va a estar más inhibido de lo normal. Entonces, ahora ya ese receptor no va a activarse fácilmente. Ya con la cantidad de insulina que tenemos normalmente, no vamos a ser capaces de activar al receptor. Por lo tanto, la respuesta que vamos a necesitar por parte del páncreas es que haya una mayor liberación de insulina para poder lograr el estímulo natural que necesitamos en el receptor de insulina para que podamos funcionar correctamente. Entonces, esta es la resistencia a la insulina inicialmente, este es el hiperinsulinismo y al haber mayor cantidad de insulina todavía podemos contener las cantidades de glucosa en sangre.
Ahora, si tenemos en cuenta cuáles eran las funciones de este receptor, recordamos que la insulina, una vez se unía al receptor, estimulaba la glucogénesis e inhibía la gluconeogénesis. Si yo tengo el receptor inactivo, lo que va a ocurrir es que los procesos van a ocurrir al revés. Entonces vamos a tener mayor gluconeogénesis porque no está siendo inhibida por la insulina y menor glucogénesis. El resultado final son mayores cantidades de glucosa que va a ser liberada en la sangre. Pero toda esta glucosa todavía no nos va a llevar a una hiperglicemia, porque las cantidades incrementadas de insulina van a hacer que esa glucosa entre en los tejidos periféricos. Y así vamos a mantener por el momento contenida la situación. A medida que la enfermedad avanza en el tiempo, ese páncreas que está trabajando a toda máquina y sigue produciendo insulina en grandes cantidades, va a ver que su capacidad va a ser sobrepasada. Es decir, la cantidad de glicemia que se está elevando ahora es demasiado alta para que el páncreas pueda satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, a pesar de que vamos a tener una secreción de insulina muy alta, no va a ser suficiente para contener el incremento de la glicemia. Entonces vamos a tener un hiperinsulinismo hiperglicémico. Para este momento, más o menos lo que está ocurriendo en el cuerpo son estas situaciones. Por ejemplo, en este hígado la gluconeogénesis va a estar súper aumentada, precisamente por esta resistencia a la insulina y por el estímulo de los ácidos grasos libres y el glucagón que favorecen esta gluconeogénesis. Ahora, en el riñón, por ejemplo, va a comenzar a haber una sobreexpresión del canal SGLT2. Este transportador tiene como objetivo reabsorber toda la glucosa que se filtra en las nefronas para así poder conservarla en condiciones fisiológicas y reutilizarla. El problema es que en una persona con hiperglicemia, tener una sobreexpresión del SGLT2 no nos conviene. La pregunta es ¿por qué se sobreexpresa ese SGLT2? Porque de por sí, aunque existen unas concentraciones elevadas de glucosa en sangre, los tejidos periféricos no están obteniendo esa glucosa. Como no están obteniendo esa glucosa precisamente por esa resistencia a la insulina, ellos están interpretando eso como si no hubiese sustrato, es decir, como si verdaderamente no existiera glucosa para que ellos pudieran usar. Y el feedback que se envía a las nefronas es la sobreexpresión de estos receptores para que de esta forma, en teoría, pudieran esos tejidos periféricos poder obtener glucosa. Ahora, en el páncreas, ¿qué está ocurriendo? Resulta que esas gotas lipídicas que hablábamos que actuaban hace un momento en el hepatocito también se depositan en el páncreas. Y una vez se depositan en el páncreas, son capaces de dañar receptores, así como dañamos los de insulina, también son capaces de dañar otro tipo de receptores, como los receptores de las incretinas. Las incretinas son unas hormonas que son liberadas por el duodeno, que son el GLP-1 y el GIP, y estas dos hormonas incretinas tienen como fin estimular la secreción de insulina. Entonces, hay algo que se conoce como el efecto incretina. El efecto incretina consiste en que una persona cuando come y la comida viaja a través del tubo digestivo, estimula la liberación de estas hormonas incretinas. Por lo tanto, su secreción de insulina es mayor que la que tendría una persona en la que sencillamente yo le inyectara glucosa en la sangre, ya que esa glucosa en la sangre solo estimularía la liberación de insulina al llegar al páncreas, pero no existiría la liberación de estas incretinas que además favorece aún más esa secreción de insulina. Entonces, como estamos dañando los receptores de incretinas precisamente por estas gotas lipídicas en el páncreas, entonces esas incretinas no van a servir en el momento en que esas se unan al receptor. Y por esta razón se va a disminuir el efecto incretina y con ello la liberación de insulina. Ahora, en el cerebro, ¿qué está ocurriendo en el cerebro? Resulta que hay una hormona que se conoce como la leptina. Esta hormona leptina es liberada por estímulo de la insulina. Pero entonces la situación es que como tenemos un hiperinsulinismo, por lo tanto las cantidades de leptina que se van a liberar también están incrementadas. Y cuando la leptina está en concentraciones muy altas, al momento de ir a unirse a sus receptores, lo que va a provocar es una regulación a la baja de ese receptor y se va a generar una desensibilización a la leptina. La leptina, fisiológicamente, su función es generar la sensación de saciedad, pero sí lo que está ocurriendo
es que el cuerpo sea desensibilizado a la leptina, entonces la sensación de saciedad va a disminuirse y esta persona va a tener más hambre, va a comer más y va a favorecer todavía más este proceso de diabetes. Y en el tejido graso, por último, el aumento de este tejido graso en el contexto de la obesidad va a generar que se disminuya la liberación de adiponectinas. ¿Por qué? Esta es una razón principalmente física, porque resulta que la acumulación de estos triglicéridos dentro de las células grasas va a obstaculizar la salida de las vesículas que guardan esa adiponectina. Y por lo tanto, al no liberarse adiponectina, esta no va a poder llevar a cabo su función principal. La función de la adiponectina consiste en estimular la secreción de insulina. Y si no tenemos el estímulo de la adiponectina, lo que va a ocurrir es que la secreción de insulina se va a disminuir. Y finalmente llegamos a la fase del hipoinsulinismo hiperglicémico, que es el punto en el que esas células beta del páncreas responsables de producir la insulina ya están comenzando a morir, ya que la máquina estuvo activada tanto tiempo y a una velocidad a la que no debería funcionar normalmente, que está comenzando a fallar. ¿Y por qué se producen estos fallos? Bueno, comencemos por el estrés oxidativo. Para que estas células puedan funcionar más, requieren mayor producción de ATP. Y la mayor producción de ATP viene con un aumento del estrés oxidativo. Ahora, el problema es que ese estrés oxidativo induce la apoptosis de las células beta del páncreas. Esa es una de las explicaciones de por qué comienzan a morir estas células. ¿Qué otra tenemos? Está el estrés en retículo endoplásmico. Entonces, como estamos sometiendo a estas células a producir muchísima proinsulina, que es la sustancia precursora de la insulina, entonces, como está produciendo tanta, no necesariamente la va a producir bien, sino que puede producirse defectuosa. Las proteínas que se producen defectuosas en los retículos endoplásmicos se comienzan a acumular en esa luz del retículo y esa acumulación de proteínas mal plegadas es un estímulo para que la célula entre en apoptosis cuando ya no hay forma de solucionar. Esto comienza a hacer que ocurra una diferenciación de células beta a células alfa. Por lo tanto, vamos a dejar de tener células que produzcan insulina y vamos a comenzar a tener células alfa que lo que producen ellas principalmente es el glucagón. Y por último, la amiloidosis. Porque resulta que así como se está estimulando la producción de mucha insulina en este páncreas inicialmente, esa producción de insulina también va acompañada de la producción de algo más, que es el amiloide. Que ese amiloide se produce en circunstancias normales, pero no en grandes cantidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como estábamos en esa fase de hiperinsulinismo y estamos produciendo también mucho amiloide, esos amiloides se pegan y comienzan a formar depósitos. Depósitos amiloideos similares a los que se producen, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Y cuando estos se acumulan en estas células beta, comienzan a obstruir el funcionamiento de la maquinaria celular, que esto finalmente también desencadena en apoptosis, en muerte de las células beta. Cuando estas células beta mueren, comienza a decrecer la cantidad de liberación de insulina y por lo tanto quedamos con un hipoinsulinismo que además va a ser hiperglicémico porque no hay insulina para meter esa glucosa en los tejidos periféricos. Entonces, por esta razón, nos damos cuenta que eventualmente en la historia natural de la enfermedad de un paciente diabético va a haber una disminución en la secreción de insulina y por ende puede que tenga que tener una suplencia de esa insulina ese paciente. Bueno, ahora que ya hemos hablado acerca de cómo es que se desarrolla esta enfermedad, podemos entender ahora sí la fisiopatología. La fisiopatología se ha descrito a lo largo de la historia con una cantidad de eventos que ocurren dentro del cuerpo en diferentes órganos que explican todos los aspectos de la enfermedad. Entonces, inicialmente se conocía como el octeto minoso y ese octeto minoso nos hablaba de prácticamente todo lo que hemos ya hablado. La lipotoxicidad, que decimos que son esas gotas lipídicas que se acumulan en células e impiden los funcionamientos de los receptores. La menor entrada de glucosa en los tejidos periféricos, porque al haber menor insulina o mayor resistencia a la insulina, entra menor glucosa a los tejidos periféricos, mayor gluconeogénesis, porque ante no tener el estímulo de la insulina, no podemos inhibir la gluconeogénesis, entonces esta se incrementa y produce más glucosa y con ello más glucosa en sangre, menor efecto incretina, porque recordemos que las gotas lipotóxicas están dañando los receptores de incretinas, la disfunción neurotransmisora, porque la desensibilización de la leptina está llevando a que ese paciente no pueda tener saciedad,
la disminución de la secreción de insulina por todo el daño de este páncreas y la apoptosis que comienza a ocurrir, el aumento en la secreción de glucagón por la transdiferenciación a células alfa y la sobreexpresión de SGLT2 en un afán por el riñón para poder suministrar glucosa a esos tejidos periféricos. En esta época, todo el estudio de la fisiopatología estaba orientado hacia saber cuáles eran los fenómenos que explicaban la hiperglicemia. Pero hoy día estamos un poco más enfocados en saber cómo podemos subsanar ese daño de las células beta, esa disfunción de las células beta. Entonces podemos entender que hay otras razones que nos están llevando a que esas células beta no funcionen correctamente. Una de ellas es el microbioma anormal. Un paciente que tenga una microbiota determinada va a tener una producción de metabolitos después de comer, una producción que puede ser o rica en carbohidratos o rica en lípidos, y a su vez estos metabolitos que produzca van a determinar si las concentraciones que se van a absorber van a ser ricas en carbohidratos o van a ser ricas en otras biomoléculas. La disregulación inmune, porque sabemos que el estado de la obesidad es un estado proinflamatorio y este estado proinflamatorio puede finalmente concluir en una disfunción de estas células beta. Y finalmente la mayor absorción gastrointestinal de glucosa, la cual se explica básicamente por el mismo principio de la sobreexpresión del SGLT2. A esto es a lo que conocemos actualmente como los 11 egregios. Entonces, ya entendiendo toda esta etiopatogenia y toda esta fisiopatología de la enfermedad, ¿cuál es el problema de que tengamos la glicemia elevada? ¿Cuál es el problema de esa hiperglicemia? ¿Por qué es grave para el cuerpo? Por todas estas complicaciones que puede causar a largo plazo. Hay complicaciones tanto agudas como crónicas. Entre las agudas está la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar hiperglicémico, que ya dedicaremos algunos videos a estudiarlas. O las complicaciones crónicas, tanto macrovasculares como microvasculares, es decir, que dañan vasos grandes o que dañan vasos muy chiquitos. Cuando hablamos de vasos chiquitos, nos referimos al daño que ocurre, por ejemplo, en la retina, en los vasos de los glomérulos en el riñón o en los nervios. Y cuando hablamos de las macrovasculares, nos referimos principalmente a la enfermedad cardiovascular, a la enfermedad cerebrovascular y a la enfermedad arterial periférica. A lo largo de la revisión de esta enfermedad hablaremos de cada una de estas complicaciones. Por el momento, continuemos con el siguiente video en el que nos vamos a dedicar a hablar de los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.